Bien amigos, continuamos con el feed de Joya Invernal, al parecer una historia que atrajo a más de uno, espero que les siga gustando porque se pone mejor, así que dejemos de hablar y vamos por el fic. Capítulo 2. Una vez más los tenues rayos del sol llegaron a la zona helada, pero no por eso comenzaba a calentarse el ambiente, muy por el contrario, dentro de la habitación de la princesa parecía descender la temperatura más de lo que era normal en ese congelador. Nankyoko apenas se había pegado el ojo en toda la noche, y solo lo logró porque su cuerpo no lo pudo tolerar más y se desvaneció sin darse cuenta. La princesa abrió los ojos para percatarse de que otro día había llegado, pero no le importó mucho, su almohada estaba totalmente húmeda, su rostro se demacró de tristeza, pues el maquillaje se le había escurrido por las lágrimas. Se levantó más por inercia que por ganas, se dirigió a su baño arrastrando las patas, y en el espejo pudo contemplar su dolor. No podía estar así, fuera lo que fuera tenía su vanidad, y aunque por dentro estaba destrozada, no era propio reflejarlo en su exterior. Quiso abrir el grifo del agua para bañarse, pero al momento que quiso usar su magia le dolió mucho la cabeza, aún no pasaba el efecto del golpe que le bloqueó su cuerno, el solo recordar a Rosia frente de ella le hacía soltar las pocas lágrimas que le quedaban. Llamó a una criada discretamente para que nadie supiera de su estado, la poni de servicio le dejó listo el baño, luego la ayudó a maquillarse y le dejó unos vestidos listos junto con algunas capas, después dejó a la princesa sola sin hacer preguntas. Una vez que la princesa de hielo quedó sola de nuevo, se dirigió al balcón con la mirada perdida por donde había saltado el bandido, le dolía el alma pero no podía despegar la vista del lugar en cuestión. Rosia aún se encontraba en la zona helada, pues aún no llegaba la hora acordada para entregar el collar, cuando huyó del castillo se fue a ocultar al bosque para dormir, aunque esto no lo logró debido a que cada vez que cerraba los ojos, se encontraba con la mirada dolida de esos ojos azules, lo estremecían y lo hacían maldecir. No concilió el sueño nada en toda la noche, una vez que llegó la mañana buscó alimento, se sentía extrañamente vacío por dentro, su conclusión era que tenía hambre, y el cansancio no lo dejaba pensar bien. Había acabado en un bar de mala muerte, bebía botella tras botella de vodka tratando de borrar ese horrible sentimiento que sentía en el pecho, pero no parecía funcionar. ¿Por qué le pasaba eso? Había hecho trabajos peores por muchos años y ninguno lo había afectado como ese. Oye amigo, ¿no has bebido mucho ya? Preguntó el cantinero mientras veía al ladro con un aura de pesar. Niet. Sigue trayendo esas botellas camarada da. Puso una bolsa llena de Vicks sobre la barra mientras se acababa otra botella de vodka. El cantinero no preguntó más y le dio otra botella. Sabes, no eres el primer pony que veo que toma de ese modo sin temor a equivocarme, casi estoy seguro que tiene que ver con una yegua. Solo sigue trayendo mi bebida y no te metas en lo que no te importa, da. Col. Rosia le había sonreído al cantinero siniestramente mientras su aura maligna hacía su aparición, evidentemente después de eso no lo volvieron a molestar. No importa realmente cuántas horas habían pasado, pero Anki no se había movido de su lugar en el balcón. Su mente estaba en un lugar muy lejano, solo de ese modo podía liberarse un poco de su dolor. Desgraciadamente el llamado de la puerta la trajo de regreso a la horrible realidad. Anki hija, ¿puedo entrar? Te traigo algo de comer. Den hablaba desde el otro lado de la puerta, sin embargo jamás recibió respuesta. ¿Debes de comer? ¿No desayunaste hija? El Pegaso suspiró, sabía que no podía presionar a su hija. Tu madre solo lo hace porque te ama, ambos te amamos. Siguió el silencio, el Pegaso dejó la bandeja en el suelo. Cuando quieras hablar ahí estaremos para ti hija, sé que no te gusta estar aquí pero podemos hacer el castillo más divertido si eso ayuda. Se fue del lugar un poco indeciso. La princesa no aguantaba las palabras de su padre. ¿Acaso él también estaba de acuerdo con tenerla encerrada para siempre? Ya no podía contar con ninguno de los dos, tendría que tomar medidas desesperadas. Primero iría por ese desgraciado ladrón a recuperar lo que le pertenecía, y luego se largaría lejos de la zona helada a buscar su propia vida. Dio media vuelta dejando el balcón, jaló con furia las sábanas y cortinas de su habitación. Al no poder usar magia se le hizo difícil. Las amarró para hacer una larga cuerda que la llevara hasta el suelo. Una vez que se aseguró de que estuviera bien atada el extremo de la sabana se preparó. No sabía qué tan lejos se había escapado el ladrón, pero daría con él tarde o temprano. Se puso una capa morada con bordes de peluche blanco que era su favorita, preparó una pequeña alforja con algunas cosas que pudieran necesitar y por último sobre su almohada dejó su corona. No quería ser princesa si significaba ser prisionera en su propio castillo. Se agarró de su cuerda improvisada y comenzó a bajar lentamente. Esto no es tan difícil. Se victorió a sí misma, pero le duró poco el gusto, su peso fue más del que pensó y una de las corinas empezó a rasgarse.
Con una chin. Se precipitó al piso cayendo sobre su plot. Oh, sabía que habría dificultades, pero puedo con eso. Se levanta algo adolorida para dirigirse hacia el muro del castillo, que de cerca era más grande de lo que podía verse desde su balcón como lo había atravesado Rosia de un salto. Eso ya no importaba, debía darse prisa o en cualquier momento sabrían que no estaba en su habitación. Recorrió un poco del muro hasta que por obra del destino o un milagro entre las enredaderas de cristal vio un agujero, no era muy grande pero podría pasar por ahí. La princesa arrojó su alforja al otro lado del muro. Del otro lado, un pony campesino iba pasando por ahí lamentándose de su mala suerte, su cosecha se había echado a perder por una plaga y ahora no tenía nada que darle de comer a su familia. De pronto algo cayó en su cabeza. Es lo único que me faltaba. Miró a todos lados donde con lo que le había golpeado, se encontró con una alforja abierta en el suelo, se fijó mejor y sus ojos brillaron, dentro había montones de bits y artículos que se veían de lo más costosos. Gracias al cielo. Mi familia se salvó. Tomó la alforja y se fue corriendo para comprar comida, aún dentro del castillo. Bien. Es ahora o nunca. Se animaba a sí misma la princesa ahora que había dejado al descubierto el agujero. Empezó a meterse por él, medio cuerpo ya había pasado y se sentía con la adrenalina al tope, ya estaba casi del otro lado cuando. ¿Pero qué? Su flanco no pasaba, esto debe ser una maldita broma. Con 1%. Por ciento, empezó a jalarse lo más que podía, o tenía el plot muy grande o el agujero era muy chico, optó por lo segundo. Luchó un rato hasta que el mucho se quebró y Nankyoku salió disparada al otro lado hasta choca con un árbol y quedar de cabeza. Al menos ya me liberé, puso sus patas en el suelo, se acomodó el abrigo y se sacudió la nieve, fue cuando se dio cuenta de algo, ¿y mi alforja? La buscó por todos lados pero simplemente se la había tragado la tierra, o algo así XD. Eso era el colmo, no llevaba 5 minutos afuera y ya la habían robado, pero aún así no iba a volver al castillo como una potrilla llorona, tenía un objetivo muy claro y una venganza en progreso. Se adentró en el pueblo, ahora que lo pensaba no sabía dónde iba a comenzar a buscar a Rosia, además de que no tenía dinero y su magia aún se rehusaba a volver. Ya llevaba un rato caminando por el pueblo, nadie parecía reparar en su presencia o no les importaba, eso ayudaba. Terminó por sentarse en la fuente de la plaza donde luego cantaba, estaba aún abatida, todo había pasado tan rápido. Estaba muy enojada con sus padres, los amaba pero ya no podía soportar lo que le hacían, luego su mente llegó hasta Rosia, en ese momento lo odiaba con todas sus ganas. Entonces, ¿por qué su corazón latía tanto al recordarlo? Se había perdido en sus pensamientos. No se dio cuenta de que un par de ponis terrestres iban corriendo a gran velocidad hacia ella, por supuesto que estos tampoco veían por dónde corrían. Todo terminó en un gran splash. ¿Qué les pasa? ¿No ven por dónde van o qué? Idiotas. La princesa estaba empapada de crina cola, su abrigo se había arruinado por completo debido al agua. Frente a Nankyoku estaban los dos ponis que chocaron con ella también empapados, ambos eran de un pelaje anaranjado claro, la crin de los dos era café solo que uno lo tenía de un tono más oscuro que el otro, sus ojos verde oliva y un rulo les colgaba a un lado de la cabeza solo que en lados contrarios, uno tenía la cutie mark de un plato de pasta y el otro de un tomate. Che. Tu tonta, que para qué estás sentada ahí. Le gritó uno de los ponis y este parecía muy malhumorado, yo soy la tonta. Estúpido animal, ¿quién es el que corre sin ver dónde va? Contestó Anki también ya malhumorada. Fratello, no la insultes, fue nuestra culpa. El otro pony trataba de calmar a su iracundo hermano. Calla, Fratello, idiota. El pony malhumorado se da cuenta de algo y toma a su hermano de los hombros y lo sacude, ¿y la bolsa? ¿Dónde está la bolsa con bits? Un pony sangoloteaba a otro sin descanso mientras Anki los veía sin entender nada, de repente se oye la guardia real corriendo, deben estar por aquí, sigan buscando. Los hermanos se encogieron en hombros, los guardias le estaban pisando los cascos y ahora habían perdido su botín. La princesa se dio cuenta de quiénes eran y una gran idea se le vino a la cabeza, que mejor que un ladrón para encontrar a otro ladrón, tenía que actuar rápido o perdería su único chance de recuperar su collar. Escuchen, idiotas. Los esconderé pero a cambio me tienen que hacer un favor, habló decidida la unicornio. Ja. Sí, claro, como si yo fuera a... El pony de crin más oscura fue callado por su hermano, quien le puso el casco en la boca, aceptamos. Pero ayúdanos, per favore. Así lo hicieron, la yegua los escondió tras unas cajas, mientras ella semidisfraza para que no la reconocieran, despistaba a los guardias.
Una vez que los ánimos se calmaron, se fueron a un callejón para hablar. Gracie. Mille Gracie. El pony de crin más clara abrazaba al unicornio y le agradecía sin descanso. Bueno. No hay de qué. Tenemos un trato. Anki trataba de despegarse al efusivo potro. ¿Qué es lo que quieres? Dudo que no sepas que somos ladrones, habló el otro pony cruzado de patas. Tienes razón y por eso mismo requiero su ayuda. Mi nombre es Nankyoku, yo soy veneciano. Un gusto, la abraza de nuevo cortándole el aire, TSK. Ya deja eso fratello idiota. Gruñó el otro pony, yo soy romano, dinos de una vez qué quieres de ayuda para poder seguir con lo nuestro. Estoy buscando a un bandido en particular y sospecho que ustedes se mueven por los mismos círculos, necesito que me guíen y luego los dejaré en paz, supongo que podemos hacer eso. Los tres ponis se pusieron en marcha, los hermanos llevaron a su acompañante a los barrios pobres, la yegua preguntaba por el corcel dando su descripción pero no recibía más que negativas, pasó lo mismo a llegar a la plaza de nuevo. Para Anki eso ya era como recorrer todo el reino. Necesito un descanso y algo de beber, habló la princesa mientras se adentraban a un callejón solitario. No sales mucho, ¿verdad? Comentó Romano medio burlón. No es eso. Se defendió la yegua, necesito organizar ideas. ¿Por qué no entramos a ese bar? Podemos tomar algo ahí. Veneciano señaló con su pata un bar de muy mala pinta al final del callejón. Nankyoku observó el lugar, no se veía como un lugar para una dama sofisticada y de la nobleza. Era exactamente lo que quería. Una vez que entraron pudo ver a varios sementales jugando, bebiendo y uno que otro con una yegua para divertirse. Luego, su vista viajó hasta una de las mesas del rincón cerca de una pianola, se encontraba un corcel con la mitad de todo su cuerpo tirado sobre la mesa babeando alcohol sobre esta. Se trataba justamente de Rosia. Al verlo tuvo una mezcla de emociones sin descifrar, al final solo se llevó un casco a la cara, ¿por qué no pensé en un lugar como este primero? Pensó para sus adentros la unicornio, un poco nerviosa empezó a acercarse al corcel moribundo, ganándose las miradas de algunos sementales mientras lo hacía, producto de su joven y esbelto cuerpo. Los hermanos se dieron cuenta por el actuar de la yegua que había encontrado a su objetivo, fueron a la barra a pedir algo, aún así aún no le quitaban la mirada de encima, Romano sentía que se iba a meter en problemas en cualquier segundo, algo no cuadraba con su modo de ser. Nankyoku primero acercó su casco para moverlo un poco a ver si reaccionaba, pero nada. Intentó por segunda vez sin éxito alguno, estaba completamente ebrio, la princesa se mordió el labio nerviosa, pues se le había ocurrido otra cosa para tratar de despertarlo, le acercó al oído. Rosia. Le susurró dulcemente haciéndolo reaccionar de golpe. Camarada, vamos por esos tigres. Exclamó el corcel muy confundido y despidiendo un fuerte olor a vodka. Rosia. ¿Estás bien? Le pregunta Anki al ver el estado de Rosia. Dan Nankyoku. ¿Qué haces sobre esa pantera? La princesa casi se abofetea a ella misma porque se preocupaba por él. Ese malnacido ladrón tenía algo suyo, escucha basura. No tengo tiempo para esto. Vine por el collar, Anki posó sus cascos sobre la pequeña mesa, lo quiero de regreso en este maldito instante. Le exigió la princesa con un rostro serio. Eso no va a poder ser, aún están en el frente y mis camaradas necesitamos acabarlos, le dijo Rosia moviendo su cabeza de un lado para otro. ¿Qué? ¿Cuánto bebiste, idiota? Contestó Anki tapándose un poco la nariz por el fuerte olor a borrachera que despedía el corcel negro. Será mejor que te vayas, no le daré nada al enemigo, La princesa se posó frente a él con una mirada acusante. Bien, entonces te lo quitaré a la fuerza como hiciste conmigo. Anki intentó tomar la joya que estaba segura que se encontraría en su bufanda, pero Rosia la tomó de los cascos y la empujó ligeramente de la mesa. Lo siento preciosa, pero mi pago ante todo. Nankyoku miró enojada a Rosia quien tomó un tarro de cerveza a su lado y se lo bebió de un trago. Anki estaba que le hervía la sangre de coraje, intentó usar su magia para quitárselo, pero el efecto del bloqueo en su cuerno aún no pasaba provocándole un ligero dolor. Aún así ella no se iba a alargar de ahí hasta recuperar su collar, esta vez sería menos sutil, saltó la mesa y tomó la bufanda de Rosia jalándola hacia atrás, pero lejos de moverse solo dio un tirón a su prenda y la princesa se soltó violentamente cayendo hacia atrás. Al caer de espaldas, un corcel con una mascada roja y un sombrero negro fue empujado por la unicornio haciendo que botara una bandeja con cervezas que llevaba para sus compañeros en la mesa a la derecha de Anki, que la miraron enojados. Maldita sea. Exclamó el corcel de la mascada roja. Estúpida unicornio, ¿ves lo que me hiciste hacer?
El semental era más alto que ella y la miraba amenazantemente. ¿Qué? Fue tu culpa por haberte cruzado en mi camino. De repente los demás sementales la rodearon igual con miradas amenazantes y pervertidas en sus rostros. Bueno, parece que nos vas a tener que pagar los tragos, preciosa, dijo un Pegaso blanco de sombrero gris. ¿Pagar? Era cierto que tenía mucho dinero, pero decir que era princesa en ese lugar la pondrían en aún más peligro del que ya estaba. No tengo dinero. Bueno. Entonces vas a tener que pagar. El corcel de Mascada Roja miró fijamente a Anki. De otra forma, completó la frase. Los sementales se le empezaron a acercar conforme ella se asustaba e intentaba hallar una salida entre tanto corcel, sin ningún éxito. Cuando el gran pony de la Mascada Roja estaba por colocar un casco sobre ella, alguien lo tacleó fuertemente haciendo que este se estrelle contra una mesa llena de corceles que jugaban póker y bebían cerveza, los cuales se pusieron de pie amenazantemente contra el otro grupo de sementales que aún rodeaba a Nankyoku. El que había tacleado a su jefe se trataba de Rosia, que seguía en estado de total ebriedad. ¿No le vas a poner un casco encima, camarada Da? El pony de la Mascada Roja se levanta de entre la mesa que había hecho pedazos con su cuerpo. Hijo de... No termina la frase al recibir un golpe de uno de los corceles que jugaban póker. Todos se quedaron mirando la escena sorprendidos y por unos breves segundos reinó el silencio en el bar, hasta que bastó que un vaso se cayera de una mesa rompiéndose, para que todos los sementales se abalanzasen contra el otro, olvidando por completo a Anki, que estaba en medio de esta pelea. Todos se peleaban, se rompían botellas en la cabeza, se lanzaban sillas y rompían mesas. Incluso los hermanos que ayudaron a la unicornio ya estaban repartiendo golpes al por mayor, además de los del piso superior que trataban de llevarse a todas las prostitutas posibles fuera del bar para que no les pasara nada. Rosia golpeaba a un corcel de pelaje marrón que lo golpeó con una botella en la cabeza sin haberle hecho ningún daño. ¿Por qué te golpeas, camarada? Rosia tomaba el casco del pony golpeándolo con su propio caso. Por favor, detente. Le suplicó el semental, ya con el rostro todo lastimado por su propio casco. Me detendré cuando me digas por qué te golpeas. De repente sintió una pequeña pezuña que le tocaba el costado. Era Anki, que estaba agachada para que no la golpearan las botellas voladoras. Rosia, vámonos por favor. ¿Sí? Le dijo Nankyoku con un dulce tono de voz, a ver si así lograba persuadir al semental. Después de todo aún tenía algo que le pertenecía. El corcel la miró con cara de extrañado unos momentos. Tengo que sacarte antes que llegue el enemigo, Da, exclamó Rosia tomándola, posicionándola sobre su fuerte lomo. Oye, ¿qué estás haciendo? No me toques, se quejó Anki hasta que sintió el fuerte lomo del corcel. Pensándolo bien, sácame de aquí. Rosia galopó rápidamente, esquivando a cualquier semental que se cruzara en su camino, para luego saltar sobre una mesa y salir rompiendo una de las ventanas del bar. Al estar fuera del bar, Rosia galopaba a toda prisa con Nankyoku en su lomo. Para el semental no le representaba ninguna dificultad llevar a la unicornio sobre él. Su bien definida musculatura era señal de sus arduos entrenamientos. Anki, para no caerse del lomo de Rosia, se aferraba fuertemente del cuello del semental, pudiendo sentir su alcoholizado aliento y su grueso cuello. Ya se sentía a salvo. Si él no hubiera reaccionado, quizás cuántas horribles cosas le habrían hecho esos sementales. Ahora solo debía encontrar la manera de quitarle su joya para no volverlo a ver. Esa idea por alguna razón no le gustaba mucho. Atrápenlos. Ellos ocasionaron la pelea. Se escucharon a unos pombis que los venían persiguiendo desde el bar. Esos invasores quieren quedarse con mi costal de papas, Da, exclamó Rosia aún muy ebrio. Hey, ¿cómo que costal de papas? Le reprochó Anki. Nadie se quedará con mi costal, Da. Es mi costal. Solo mío, gritó Rosia como si hablara de algo de gran valor para él, aunque se tratara de un costal de papas que representaba a Anki en su confundida cabeza inundada de vodka. Nankyoku se sonrojó ante esto, pero luego recordó que estaba ebrio y no debía hacerle mucho caso en lo que decía. Pero por otro lado, dicen que semental borracho es semental honesto. Entraron rápidamente a un callejón sin salida y los corceles que los venían persiguiendo se apresuraron a acorralarlos, para así vencer a quien tacleó a su jefe y quien evitó que pudieran aprovecharse de la yegua que se llevó. Una vez que entraron al callejón, no encontraron rastro ni de Rosia, ni de Anki. Habían desaparecido en aquel lugar sin dejar rastro alguno. Todos se miraron confundidos por lo extraño de la situación. ¿Qué estamos esperando? No deben estar muy lejos, busquémoslos.
Ordenó un pony blanco de sombrero café. Todos asintieron y se dispusieron a seguir buscándolo, sin saber que tan solo a unos metros sobre sus cabezas se encontraba Rosia escalando una pared, incrustando sus fuertes cascos en la pared. Anki se sostenía fuertemente de su cuello para no caerse varios metros hacia el suelo, pues cuando miraba hacia abajo se mareaba, por lo tanto solo permanecía su vista hacia arriba, o sea a Rosia. ¿Por qué hacía todo esto? Si su collar era lo que quería, entonces ya era misión cumplida, no tenía sentido. Pero ese algo sin sentido era lo que le permitía estar cerca del semental en estos momentos y así tener una oportunidad de quitarle su joya. Habían llegado al tejado de una casa, la altura era enorme y aunque estuvieran sobre ya algo firme, Anki no quería soltarse de Rosia por la gran altura donde se encontraban. Debo llevarte a un lugar seguro antes de que anochezca. No es muy seguro cuando anochece, dijo Rosia mirando el cielo. ¿Ya no estás ebrio, idiota? Le preguntó Nankyoku con los ojos entrecerrados. ¿Qué? No sé de qué hablas, hermoso costal de papas, solo vayamos a un lugar donde podamos estar tranquilos, ¿quieres? Rosia fijó su vista en el horizonte en dirección a un bosque congelado. Ya sé dónde ir. No te preocupes, Nankyoku, no dejaré que nada malo te pase. En eso al unicornio se le abren los ojos como platos y un rubor se nota en sus mejillas. ¿Tú me llamaste por mi nombre? ¿Y quieres protegerme? Le preguntó Anki, irónico porque me golpeó bloqueando mi magia, pensó. Antes de que pudiera escuchar respuesta, Rosia sorpresivamente galopó a toda velocidad, cortándole la respiración a Nankyoku de la impresión. El semental empezó a correr en dirección al borde del tejado a toda prisa, sin detenerse ni con intención de hacerlo. Espera. ¿Qué estás haciendo? Nos vas a matar. Le gritó Anki pataleando sobre el lomo de Rosia. Disfruta del paseo, habló con voz infantil. Rosia pegó un enorme salto impulsándose con sus patas traseras, mientras Anki gritaba a todo pulmón muerta del miedo, cerraba sus ojos con todas sus fuerzas mientras sentía un cosquilleo enorme en su estómago y en cada centímetro de su cuerpo. Por unos instantes parecía que el tiempo se había detenido al momento en que el corcel y la unicornio permanecieron unos segundos en el aire, para luego caer en el siguiente tejado que estaba frente al que estaban anteriormente. Nankyoku abrió los ojos para encontrarse con la sorpresa de que estaba en una pieza. No vuelvas a hacer eso, idiota. Le gritó Anki para que luego agarrarse rápidamente del cuello del semental, cuando este comenzó a correr de nuevo a toda velocidad. No otra vez. No. Rosia pegó otro salto al tejado siguiente, impulsándose con sus fuertes patas traseras hacia adelante y arriba. Esto lo repitió una y otra vez con Anki, no soltándose por nada del mundo, estaba muerta de miedo, aún así algo en su interior chillaba de felicidad. Luego de muchos saltos sobre tejados, finalmente habían llegado a un bosque congelado, subieron una pequeña colina de nieve que los llevó a una casa muy maltratada. Ya puedes bajarte, le dijo Rosia. No puedo, le respondió Anki muy asustada. ¿Qué te pasa? Le preguntó Rosia al parecer ya más lucido. Mis patas quedaron entumidas. Exclamó Nankyoku. Rosia suspiró y se dirigió a la casa, esta se veía demacrada y abandonada, tenía madera salida y vieja, ventanas rotas y la puerta apenas se sostenía en sus bisagras. Parecía como si estuviera a punto de caerse por fuera, pero al abrir la puerta no se veía tan mal por dentro que por fuera. Rosia subió las escaleras, las cuales pegaban un enorme rechinido, hasta una habitación donde había una cama muy vieja con frazadas polvorientas, un armario, una pequeña repisa donde había plantas muertas y una hielera en una esquina. Rosia se acercó a la polvorienta cama y con una pezuña bastó para que Anki cayera de golpe en la cama al empujarla un poco. ¡Ay! Eso me dolió bruto. La unicornio se sobaba su cabeza hasta que vio a Rosia abrir la hielera. ¿Qué estás haciendo? Rosia sacó una botella de vodka de la hielera y abrió la tapa golpeándola contra la repisa de plantas muertas. Necesito más jugo de poder. Rosia tenía su típica sonrisa infantil y estaba a punto de llevarse toda la botella de vodka a la boca, pero Nankyoku detuvo su casco antes de que la helada botella pudiera llegar a tocar sus labios. No tomes más, ya has tenido suficiente, déjame. Yo hago lo que quiero. Rosia la miraba amenazantemente y un poco mareado, pues aunque ya estaba algo menos borracho aún no estaba sobrio. ¿No vas a tomar más? ¿No te basto con la borrachera del bar? ¿Te crees mi madre? En eso Rosia abrió los ojos como platos y un sentimiento de ira invadió su cuerpo. Al tener uno de sus cascos ocupados con la botella de vodka, empujó a Anki con todo su cuerpo hacia la cama, dejándolos a ambos en ella y provocando que medio contenido de vodka cayera sobre la cama.
Anki estaba asustada, el enorme semental estaba encima de ella y aún ebrio, sus entrepiernas se tocaban subiéndoles la temperatura a ambos, el corcel respiraba agitadamente mientras olfateaba un poco. Ciertamente Nankyoku desprendía una fragancia a perfume muy embriagadora. Anki se sonrojó y miró aquellos ojos los cuales habían quedado grabados en su mente. Rosia se empezó a acercar lentamente a la unicornio, aunque hiciera mucho frío el ambiente era cálido, pero Rosia se separó bruscamente de Anki dejándola confundida ya que por unos instantes creyó que intentaría algo, pero sucedió todo lo contrario, el corcel se sentó en el borde de la polvorienta cama. Nankyoku suspiró algo aliviada, pero se asustó al escuchar como la botella que tenía Rosia se rompió en 1000 pedazos, ya que el corcel la tiró con todas sus fuerzas contra la pared. Rosia, la princesa tenía sus ideas revueltas, en ese momento su collar junto con su venganza quedó en segundo plano. Sentía un pulsar en su pecho al ver al corcel en esa depresión tan repentina. Ignorando todas las alarmas de su cabeza se sentó junto a él. Rosia, será mejor que descanses ahora, no piensas bien, tómalo como mi agradecimiento por salvarme de esos pondis. El pondi negro estaba abatido, su corazón dolía y su sangre hervía, ese recuerdo volvió a él. Un poco torpe se echó en la cama. Bueno, yo estaré abajo, aún no puedo dejarte, idiota, tienes mi collar. La unicornio debía pensar qué hacer de ahora en adelante, su mundo se puso de cabeza en el momento que vio esos violetas. Está por levantarse e irse cuando una musculosa pata la atrapó y la regresó a la cama. Rosia la tenía atrapada en un abrazo con el cual la había pegado a su cuerpo, aunque este parecía ya dormido, murmuraba algo en su idioma. Nankyoku no entendía ni una palabra pero sentía en dolor en ellas, tuvo que quedarse con el potro por dos razones, una no podía liberarse, pesaba más que ella y su agarre era muy fuerte, la otra razón es que sentía tristeza por él, y tal vez algo más. En el castillo de hielo Noru se sentía inquieta, había estado practicando todo el día y la tarde cómo hablar con su hija para solucionar la discusión. Fue hasta los aposentos de ella esperando que por lo menos la escuchara. Anki, hija, ¿puedo pasar? Habló la reina tocando la puerta, pero en ningún momento hubo respuesta. Anki, por favor, debemos hablar como madre e hija. Noru se estaba desesperando de no tener ninguna respuesta, abrió la puerta sin esperar más. Escucha, Anki, ya basta de... Noru paseó su vista por el lugar y su sangre se congeló, en la ventana aún había rastros de la soga improvisada, el cuarto era un desorden y se veía que faltaban cosas, lo que remató fue ver la coronita en la almohada, la reina temió lo peor. Deen. La reina de la zona helada salió corriendo por el castillo buscando a su esposo, su corazón se partía, lo que más temían había pasado. En una refinada casa demasiado para estar en el barrio bajo donde se encontraba. Un unicornio de pelaje blanco, crin rubia con unos profundos y vacíos ojos cafés y una pequeña cicatriz en la mejilla, comía espagueti con salsa de tomate y sobre el platillo una gran cantidad de queso parmesano. El unicornio estaba sentado en un escritorio donde solo lo iluminaba una pequeña lámpara, detrás de él había unas grandes ventanas con cortinas de terciopelo y a su derecha había un escritorio con una gran cantidad de libros y a su izquierda un gran sofá rojo. El unicornio blanco comía tranquilamente su comida, llevándose delicadamente el tenedor donde enrollaba el espagueti a su boca. Tocan a su puerta y este la abre con su magia haciendo pasar a un Pegaso. Vaya, por fin regresaste, te esperaba hace horas. Sabes que no es bueno hacerme esperar, ¿cierto, my friend? El unicornio tenía una tenebrosa voz que intimidaba al Pegaso y lo hacía retroceder un poco por lo que le tenía que decir. Mr. Scarvera, tuve un problemita en el bar donde me mandó a buscar el collar. El unicornio bajó su tenedor. ¿Y qué problemita es ese? Espero que no sea un problemita muy grandecito, porque si no alguien la puede pagar carito. El unicornio se bajó de su asiento, se veía más grande de pie y empezó a acercarse al Pegaso. Verá usted, mister, lo que sucedió es que hubo una pelea en el bar y ves, el Pegaso tragó fuerte, y quien iba a entregarnos la joya se escapó. El gran unicornio blanco hizo brillar su cuerno, rodeando con su magia al Pegaso y golpeándolo fuertemente contra la pared, estirando sus 4 extremidades dejando todo su torso descubierto. El unicornio blanco sonríe y de detrás del librero hace flotar una espada corta y la hace rozar por el torso del Pegaso hasta llegar a su cuello. Qué pena que me hayas fallado, una tarea tan así, profundiza la punta de la espada en su cuello, será mejor que me des una buena razón para no manchar mi oficina de blog. El Pegaso volvió a tragar saliva. Mr. Scar, por favor no me mate, sé dónde está. Se llevó a una prostituta del bar, lo seguí ya que sabía que no podría solo con él. Él ocasionó la pelea, o al menos eso oí. El unicornio abre los ojos como platos y suelta al Pegaso haciéndolo caer al suelo.
God, entonces my friend, me llevarás hasta Rusia. Y manda a buscar a mi guardia personal por si acaso. Sí señor. Exclamó el Pegaso, que estaba que se hacía pipí encima, saliendo volando rápidamente de la oficina. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.